Hola a todos. Hoy es Halloween, Día de Muertos, Día de Brujas, Día de Demonios. Hoy es un día diferente, por eso nuestra historia también lo será. Hoy no habrá introducción, no habrá bromas. Hoy es un día en el que el terror es el rey. Seguramente cuando estés viendo este vídeo la noche ya habrá caído. No he elegido esta hora para la publicación del vídeo por nada. Ahora te tengo que pedir un favor. Quédate hasta el final del vídeo, ya que la historia lo merece. Ponte cómodo. Si es necesario, para el vídeo y haz una bolsa de palomitas. Comenzamos. El lobo es el malo clásico de los cuentos para niños pequeños. A pesar de esto, el lobo suele ser un animal esquivo. Intenta evitar el contacto con las personas. Los ejemplos de estas historias son varios. Caperucita Roja, el lobo feroz, Pedro y el lobo. Pero hay algo más en lo que podemos estar todos de acuerdo. Si hay algo que hace mejor a una historia de terror, es que ésta sea real. Este es uno de esos casos. Esta historia no es un cuento más para asustar a los niños de la época. No está hecha para evitar que estos fueran solos al bosque. Esta historia fue real. Fue tan real que esta bestia puso en jaque al mismísimo rey de Francia. Corría el año 1764. Para ser exacto, era el 3 de julio de 1764. Era un día de verano en la región francesa de Gévaudan. El sol brillaba radiante. Los pájaros cantaban. No, tu vídeo no se ha pausado. No, no se ha eliminado ningún audio. Este sonido, el silencio puro, fue lo último que escuchó nuestra primera protagonista, Jeanne Boulet, una niña de 14 años. Pero, ¿qué tipo de bestia es capaz de generar este sonido? Este sonido tan raro, tan poco común. Te recuerdo brevemente que era un día de verano, en el campo. Precisamente no había poco ruido. En esta región francesa no era raro que, de vez en cuando, hubiera el ataque de un lobo o perros salvajes. Pero este ataque no era normal. Como te he contado antes, los lobos prefieren evitar el contacto con las personas. Es bastante más fácil para un lobo o una manada atacar a una cabeza de ganado. Pero lo extraño de este ataque no era el objetivo, sino el resultado de este. Jeanne Boulet, la víctima, había sido casi degollada. El cuerpo tenía un sinfín de heridas, pero este lobo no se había comido a su víctima. El único órgano que le faltaba al cadáver era el corazón. El animal se había ensañado con la víctima, pero no se la había comido. Además, las ovejas que estaba cuidando Jeanne Boulet estaban intactas, algo muy raro. A partir de este día, la región de Gévaudan experimentaría una espiral de violencia. Como estás viendo en el mapa, la región de Gévaudan estaba lejos de los conflictos que Francia tenía con las grandes potencias europeas, lejos de los problemas con España, lejos de los problemas con el Sacro Imperio Romano Germánico, lejos de las batallas con el Imperio Británico. Esta región nunca había experimentado un aumento de la violencia así. El 9 de julio, otra chica, de 14 años, aparece de la misma forma, degollada, con una cantidad anormal de heridas. El 8 de agosto, aparece el cadáver de un chico, degollado, con lesiones muy violentas. Las lesiones y las heridas no se correspondían con el ataque de un arma. Eran heridas provocadas por un animal. Pero estas heridas eran caprichosas. Unos días después, en septiembre, una madre y su hijo fueron atacados. El culpable de estos ataques no aparecía, pero los cadáveres de sus víctimas no paraban de aumentar. La madre fue encontrada en el mismo estado, casi degollada y sin el corazón. Del pequeño no se encontró nunca nada. Durante los días siguientes a este ataque, el número de estos aumentó exponencialmente. Es en este punto cuando las autoridades de la región se empiezan a preocupar. Esto no parecían ataques de un lobo.
La peor noticia para estas autoridades estaba a punto de llegar, y es que los relatos de estos ataques comenzaban a esparcirse por toda la región, generando terror y pánico en los pueblos y aldeas. De hecho, se empezó a correr el rumor de que esto no era un lobo, sino un licántropo, un hombre lobo. Si este hombre lobo, o licántropo, o lobo era un problema, no había otra solución que cazarlo. Para ello, las autoridades enviaron a los dragones, un cuerpo de caballería con fusiles. Pero el problema no parecía resolverse. Los dragones llevaban un uniforme con una gran ornamenta, así que, si querían cazar algo, lo iban a tener muy complicado. No solo eso, los dragones estaban dando más problemas que soluciones. Eran arrogantes, prepotentes, montaban sobre las cosechas dañando los cultivos, mataban un animal sin pedir permiso, no pagaban el alojamiento en las pensiones. En algún punto de esta historia, los hechos llegan a oídos de Luis XV, un rey bastante desastroso. Este rey, más preocupado por la reputación de los dragones que por la vida de sus siervos, decide enviar a su guardia personal, la Guardia Imperial. Pero las víctimas seguían apareciendo. A pesar de la llegada de los dragones en septiembre, para octubre seguían apareciendo cuerpos. El 1 de octubre, una niña de 12 años. Su cuerpo había sido salvajemente atacado y mutilado. El ataque se produjo en el centro del pueblo de Saint-Seguy, un lugar muy poblado. Lo que este ataque revelaba era que esta bestia era algo más que un lobo. El ataque había sido a plena luz del día, un dato que dejó desconcertado a los cazadores de lobos expertos, ya que los ataques de lobos a personas se suelen producir durante el ocaso. Al haber sido el ataque en el centro del pueblo, los pobladores habían visto al animal. Lo habían descrito como un animal enorme, con apariencia de lobo, con el pelo rojizo, un pecho muy ancho, inusual para un lobo, garras y una agilidad extraordinaria. Los ataques no pararon ahí. El 7 de octubre, 2 niñas más estaban muertas. Los ataques eran iguales, a la luz del día. Las batidas de dragones parecían no tener ningún efecto. Es en este punto cuando el gobernador del Languedoc, la región de Gévaudan, solicitó la presencia de todos los cazadores de lobos. La recompensa era enorme, 2.700 francos. Estas nuevas batidas lograron matar a varios animales. Los registros hablan de unos 100 lobos cazados, pero ninguno de esos lobos parecía corresponder con la descripción dada por los testigos. El lobo más grande que cazaron no llegaba a sobrepasar los 50 kilos. Cuando llegó el invierno, los cazadores se retiraron. En esta región de Francia, las nevadas impiden entrar a los bosques. Ese año, como si se tratara de una historia escrita por un cruel guionista, la nevada fue más grande de lo habitual, pero los ataques no se detuvieron. En invierno de 1764, la región de Gévaudan se vio cubierta de nieve, imposibilitando el seguir con la búsqueda de la bestia. Sin embargo, los ataques continuaban. El 12 de enero de 1765, varios aldeanos tuvieron que enfrentarse a la bestia. Un niño que iba caminando por un camino fue atacado por la bestia, con la suerte de que un grupo de aldeanos vinieron a socorrerlo. Los aldeanos consiguieron repeler a la bestia utilizando todo lo que tenían a mano: palos, piedras, hachas, estacas, pero la bestia había probado la sangre, y sus ojos se llenaron con un enorme deseo de matar. Esos ojos, llenos de ira, no pararon de perseguir al pobre niño. Pocos días después, aparecieron más cadáveres de niños. ¿Por qué esta bestia solo atacaba a los niños? La respuesta es bien sencilla. Los niños eran los encargados de cuidar al ganado. A partir de estos ataques, las autoridades dieron la orden de que ningún niño, o persona de poca estatura o complexión delgada estuviera solo en los campos. Para febrero, el rey envió un batallón de 20.000 dragones. Sí, has escuchado bien, 20.000 dragones, disponiendo una primera línea de tiro y detrás una segunda línea de fuego, acompañados en un lateral por una línea en diagonal. Los dragones comenzaron a peinar el bosque, disparando todo lo que se movía. De repente, frente a la mirada del encargado del coto de caza, Monsieur Antoine, salió la bestia. A pesar de los múltiples disparos y que algunos acertaron, la bestia siguió corriendo.
El único enfrentamiento en el que se cuenta que la bestia salió herida fue con una chica. La chica fue atacada por la bestia, pero ésta tenía la suerte de llevar una lanza de madera. Si alguna vez visitáis esta región de Francia, podéis ir a ver la estatua que se puso en su honor. Aquí os dejo la imagen. A pesar de haber sido herida, la bestia siguió atacando. Para abril y mayo de 1765 ya había varias víctimas más. La bestia comenzó a atacar en varios poblados. Aquello no parecía ser un lobo. Es en este punto de la historia cuando los pobladores comienzan a creer de verdad que esto no era un lobo, sino que era otra especie de ser, un licántropo, un hombre lobo. Para julio de 1765, el rey está harto de este supuesto hombre lobo y envía al Messie Antoine con una veintena de cazadores. El 9 de agosto, a los pies del castillo donde dormía Antoine, debajo de su ventana, como si se tratara de una macabra broma, aparece el cadáver de un niño despedazado. Sin embargo, en algún momento de agosto de 1765, el Messie Antoine consigue dar caza a un animal enorme. Pesaba 58 kilos. Lo envía un taxidermista para llevar esa pieza al Palacio de Versalles. Asunto acabado. Este lobo tenía que ser el causante de todos estos ataques. ¿La historia acaba así? Los ataques habían parado de repente con la muerte de este lobo gigante. Pero, obviamente, si sigo hablando es porque la historia no ha acabado. No, para nada. 2 días después de la presentación del trofeo en el Palacio de Versalles, aparecen 3 niños muertos. No habían matado a la bestia. Con estas nuevas noticias, los cazadores volvieron a la región de Gévaudan. Un día, en una batida, 3 cazadores descubren algo muy extraño. En medio del bosque se encuentran con un pequeño ermitaño. Este ermitaño era muy feo, estaba deformado. Este hombre había sido soldado en África, donde fue capturado y le habían hecho esas heridas. Así que, cuando vuelve a Francia, decide ocultarse en los bosques, para que nadie le viera. Este hombre se llamaba Antoine Chastel. Antoine Chastel era un hombre joven. Vive oculto en su cabaña, y cuando uno de los cazadores se acerca a hablar con él, este le ataca sin ningún motivo e intenta morderlo. Finalmente los cazadores le consiguen reducir y se lo llevan preso. Antoine Chastel fue torturado para ver si confesaba. Este hombre tenía que ser el famoso hombre lobo de Gévaudan, ya que había atacado a un cazador sin ningún motivo aparente. Pero este hombre no confesó nada. Sin embargo, durante los días que este extraño ermitaño está detenido, los ataques paran. Evidentemente para las autoridades este hombre era el hombre lobo. Pero un buen día hay otro caso, y Antoine Chastel estaba preso, por lo que se le decide liberar. 2 días después aparece otro niño muerto. El 9 de septiembre otra niña. El 13 de septiembre otra pequeña más. Días más tarde otra chica desaparece, y de ella solo se encuentra el sombrero que llevaba en la cabeza. Pero desde que se había soltado a Antoine Chastel, los ataques se habían multiplicado. Un buen día de julio de 1767, una partida de cazadores sale en dirección al bosque. Entre estos cazadores se encuentra un sujeto muy peculiar. Es un hombre mayor, su nombre Jean Chastel. Efectivamente, se trata del padre Antoine, el ermitaño del bosque. Jean Chastel, según cuenta la leyenda, en un momento se separa de la partida de caza hacia un claro del bosque. Se sienta en una roca y comienza a rezar. Mientras reza, saca la bala y la pólvora de su fusil, y lo vuelve a cargar con una bala de plata que él mismo había preparado. Esta bala de plata se había hecho de la siguiente manera. La bala estaba hecha con 3 monedas de plata, con la cara de la Virgen María, que previamente habían sido bendecidas por el cura de Gévaudan. Las monedas se habían fundido para formar esta bala. Es de hecho de esta historia de donde viene la creencia de que a los hombres lobo se les puede matar con balas de plata. Jean Chastel continúa rezando. En un determinado momento termina de rezar, guarda su Biblia, coge el fusil y dispara, porque la bestia está justo delante suya. La bestia no se levantaría. Jean Chastel había matado a la bestia. Pero este lobo era extraño. Tenía una quinta garra. Los cazadores lo mandan a disecar.
Pero es verano, el taxidermista es de pueblo, así que cuando la bestia llega a Versalles está totalmente podrida. La bestia no era Antoine Chastel, ya que días más tarde se le vio por el pueblo andando. Este fue el final de la bestia de Gévaudan. Pero, y este es un dato que me he guardado para dejar un gran final, tanto Jean Chastel como Antoine Chastel eran miembros de los Gorros Rojos. ¿Qué eran los Gorros Rojos? Los Gorros Rojos eran una especie de logia. Esto es algo que muy poca gente sabe sobre esta leyenda. A los Gorros Rojos se les llamaba cuando se quería matar a un hombre lobo. De hecho, se decía que los Gorros Rojos eran hombres lobo protectores. Si te ha gustado esta historia, hagamos un trato, ya que estamos cerca de los 100 suscriptores. Si te suscribes y llegamos a 100 suscriptores, me comprometo a traer otra historia real de terror. ¿Cuál? Bueno, si quieres saber cómo surgieron las brujas de Zugarramurdi, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, deja tu like. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la semana que viene con más historia. Adiós.